Doy la bienvenida y quiero comentarte que el tema que hoy nos ocupa es el idealismo alemán, la dialéctica, especialmente de Hegel. Hegel nació y vivió entre dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es un filósofo alemán. Él nació en Wittenberg en el año de 1770 y murió relativamente joven, a los 61 años, en 1831. Gran parte de su vida se desempeñó como maestro en la Universidad de Berlín, en Alemania. Fue influenciado a lo largo de su vida por tres corrientes. Número uno, por el idealismo de Kant. Posteriormente fue influenciado por el idealismo post-kantiano y finalmente por el romanticismo. Hegel era un creyente devoto. Fue educado dentro de una religión pietista y como tal desarrolló cierta afinidad por las cuestiones religiosas. Era un creyente en lo que él llamó la totalidad única del espíritu, al cual llamó espíritu absoluto. Comenzó a rechazar el pensamiento de Kant, sobre todo en la parte de la cosa en sí, o el noumeno. Decía Hegel que el noumeno no se podía conocer. Él partía del siguiente principio, que decía: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Te lo explico. Cuando dice todo lo real es racional, él está diciendo que todo cuanto existe en el mundo o en la naturaleza, nosotros podemos llegar a comprenderlo a través del uso de nuestra razón. ¿Por qué? Porque el mundo, dice, no es absurdo, sino por el contrario, es lógico. Ahora, cuando dice todo lo racional es real, está diciendo que la facultad de pensar que tú y yo y todos tenemos es la que me va a indicar que aquello que yo estoy percibiendo, como diría Descartes, de manera clara y distinta, es porque es real. Ya que mencioné a Descartes, déjame decirte que entre los filósofos que Hegel admiró se encontraban, por supuesto, Platón, Aristóteles y Descartes, entre otros. Muy bien. Pero también afirmaba Hegel que la verdad no se encuentra ni en la tesis ni en la antítesis, sino en una síntesis emergente que reconcilia a las dos. ¿Alguna vez tú has escuchado estos términos tesis, antítesis, síntesis? O quizás has escuchado los términos afirmación, negación y negación de la negación. O quizás escuchaste los términos espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Bueno, pues esto es justamente el punto de partida del método de Hegel. El método de Hegel es un método que pretende comprender la realidad. Para poder comprender la realidad, él se basa en el método que llama dialéctico, que tiene tres momentos o tres fases, tres estadios. El primero de ellos le llamamos tesis o afirmación, que consiste en proponer una idea y entonces esa idea va a permanecer hasta que venga otra idea que lo contradiga, y entonces hablamos de la antítesis o de la negación. Y posteriormente vendrá una idea final que va a ser la síntesis. Esta síntesis tiene por trabajo, tiene por motivo reconciliar la contradicción que se da con la antítesis, y entonces se unen de forma tal que se llega nuevamente a un principio. Es decir,
tesis, antítesis y síntesis no están en movimiento circular, no, se mueven en una espiral, ¿sí? Que nos permite avanzar en nuestros conocimientos y que finalmente nos va a permitir progreso. Te pongo un par de ejemplos. Cuando nosotros somos niños pequeños, tenemos que aceptar aquello que nuestros padres nos digan, porque son nuestros padres, y estamos en la tesis o en la afirmación. Pero ocurre que con el paso del tiempo vamos creciendo, vamos evolucionando y entonces pensamos, ¿y por qué tengo que aceptar lo que mis padres me piden? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Y entonces vendría la segunda fase del método dialéctico de Hegel, que es la antítesis, donde yo me niego, donde aparece un sentimiento de rebeldía. Pero cuando después yo me pongo a reflexionar en qué fue lo que mis padres me pidieron y por qué me lo pidieron, digo, caray, creo que mis padres tienen razón. Y entonces vengo a la síntesis. Entonces, primer momento, tesis, segundo momento, antítesis y tercer movimiento, síntesis. Ahora, decía al principio del video que el método dialéctico me sirve para poder conocer la realidad, porque la realidad es dinámica, la realidad está moviéndose constantemente. Te pongo otro ejemplo. Hablemos de la Coca-Cola, si no estoy haciendo ninguna promoción, ¿de acuerdo? Pero hablemos de Coca-Cola. En el pasado, hace muchos años, 25, 30 años, había una Coca-Cola que, bueno, desafortunadamente tenía mucha azúcar. Y entonces las personas que la tomaban, llegó el tiempo en el cual dijeron, sí, está muy sabrosa, pero ¿qué pueden hacer para quitarle un poquito el exceso de azúcar? Y entonces nace la famosa Diet Coke o Coca-Cola Light, ¿sí? Y ahora ya tenemos un segundo momento. Primer momento es la Coca-Cola normal, tesis. Segundo momento es la Diet Coke o Coca-Cola Light, antítesis. Y ahora viene la síntesis. Ahora, los que toman esta bebida dicen, muy bien, sabe sabrosa, pero como que le hace falta un poquito de dulce, pero sin que pierda el sabor. Y entonces aparece la Coca-Cola cero. Síntesis. ¿De acuerdo? Y entonces ahí vamos en ese movimiento dialéctico. Ahora, esto mismo ocurre en la historia del hombre. ¿Sí? La historia del hombre evoluciona de manera muy importante. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, al hombre primitivo, que en un momento determinado sería la tesis, pero después este hombre primitivo evoluciona y se convierte en el hombre para el trabajo, antítesis, y donde hay patrones y hay trabajadores, pero de repente un trabajador se rebela y entonces también aspira y llega a ser un patrón y se da la síntesis. Y entonces ese movimiento es un movimiento dialéctico que más tarde podríamos comprender un poquito, sobre todo en el pensamiento de Carlos Marx. Porque déjame te digo que Hegel influyó de manera definitiva en Carlos Marx, sobre todo en la parte de la dialéctica. ¿Sí? Y entonces el método de Marx se llamará materialismo dialéctico e histórico. Pero bueno, eso es cuestión de un próximo video. Nosotros terminamos con este hoy. Yo te invito para que puedas compartir si es que ha sido de tu agrado. Déjame un comentario y dame un me gusta. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.